Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo como siempre estoy emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco más de mi fascinación por las culturas del mundo, y hoy, en particular, nos vamos a sumergir en un tema verdaderamente cautivador, las tradiciones turcas, específicamente, las que se practican en la familia de Ander, una persona que me parece súper interesante. Ya saben, siempre me ha fascinado la riqueza cultural de Turquía. Su historia, su gastronomía, su gente, todo es un tesoro. Y cuando descubrí que Ande, una amiga y colega, tiene una familia con costumbres tan arraigadas, no pude resistirme a la oportunidad de investigar y compartir con ustedes todo lo que he aprendido. Así que prepárense porque hoy nos embarcaremos en un viaje a través de las tradiciones turcas que forman parte de la vida de Ande y su familia. Pero antes de que empecemos a explorar este mundo fascinante, quiero recordarles que si son nuevos en el canal, no se olviden de suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Además, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. No querrán perderse nada. Y por supuesto, si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Su compañía es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos. Una de las cosas que más me sorprendió al empezar mi investigación fue la importancia de la familia en la cultura turca. Es, sin duda, el núcleo de la sociedad. La familia de Ande, como muchas otras familias turcas, es muy unida, y las tradiciones se transmiten de generación en generación. Esto crea un sentido de pertenencia y continuidad muy fuerte. Desde la infancia, Ande y sus primos, tíos y abuelos han sido parte integral de celebraciones y rituales que definen su identidad. Empecemos por el principio, la infancia. En Turquía, el nacimiento de un bebé es un acontecimiento muy importante, y está lleno de rituales y celebraciones. Ande me contó que cuando ella y sus hermanos nacieron, se celebraron fiestas llamadas Mevlut. Durante el Mevlut se invita a familiares y amigos a la casa, donde se reza, se lee el Corán y se comparte una comida especial. Es una forma de dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia y pedir bendiciones. Además, hay una tradición muy curiosa que se llama Altın, que significa poner oro. Los familiares y amigos le regalan oro al bebé, normalmente en forma de pulseras, collares o monedas. Este oro representa prosperidad y buena suerte para el niño o niña. Pero la infancia no solo está marcada por las celebraciones del nacimiento. Hay otros rituales y costumbres que se siguen a lo largo de los años. Por ejemplo, la circuncisión para los niños, que suele celebrarse con una gran fiesta, y la ceremonia de primer diente para las niñas. Este último es un momento muy especial, donde se prepara una mesa con alimentos dulces y saludables, y se reza para que la niña tenga una vida llena de salud y felicidad. La familia de Ande celebra esta ceremonia con mucho cariño, y recuerdo que me comentó lo emocionada que se sentía al participar en la de sus sobrinas. A medida que los niños crecen, las tradiciones se adaptan a sus edades. La educación es muy valorada en la familia de Ande, y es fundamental para ellos que sus hijos tengan una buena formación. Además, se les inculca el respeto por los mayores, la importancia de la familia y el valor de la hospitalidad. Y hablando de hospitalidad, es algo que caracteriza a la cultura turca en general. Cuando Ande me invitó a su casa, pude experimentar de primera mano la calidez y generosidad de su familia. Siempre te ofrecen té turco, café turco y por supuesto, una gran variedad de delicias culinarias. Y es que la comida juega un papel fundamental en las tradiciones turcas. Las comidas familiares son un momento sagrado, donde se reúnen todos los miembros de la familia para compartir tiempo juntos y celebrar. En la familia de Ande estas comidas suelen ser abundantes y variadas, con platos tradicionales como el kebab, el pide, el baklava y por supuesto, el delicioso té turco. Cada plato tiene un significado y una historia, y se preparan con mucho cariño y dedicación. La abuela de Ande es la matriarca y la que más recetas tradicionales conoce, siempre está en la cocina, preparando platos que han pasado de generación en generación. Me imagino que la casa de Ande debe tener un olor a especias y a comida deliciosa. Me muero por probarlo todo. Además de las comidas diarias, hay celebraciones especiales que marcan el calendario familiar. El Ramadán, por ejemplo, es un mes muy importante para los musulmanes, y la familia de Ande lo celebra con gran devoción. Durante el Ramadán se ayuna desde el amanecer hasta el anochecer, y al final del día,
se rompe el ayuno con una comida especial llamada ifta. El Eid al-Fitr, que celebra el fin del Ramadán, es otra festividad importante, llena de celebraciones, regalos y visitas a familiares y amigos. Ande me contó que el Eid al-Fitr es una época de alegría y unión familiar, donde se renuevan los lazos y se fortalecen los vínculos. Pero la cultura turca no se limita a la religión. Hay muchas otras tradiciones que forman parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, la costumbre de los baños turcos, o hamam. Ande me explicó que el hamam es mucho más que un simple baño. Es un ritual de limpieza y purificación, donde se cuida el cuerpo y el espíritu. El hamam suele ser una experiencia muy relajante y gratificante, y se considera un lugar de encuentro social. Otra tradición muy interesante es la del café turco y la lectura de las hojas de café. Después de tomar café turco se dejan las hojas en la taza, y una persona con experiencia puede leer el futuro en ellas. Ande me contó que su abuela es experta en esta práctica, y que a menudo predice cosas interesantes sobre el futuro de la familia. Aunque yo soy escéptico por naturaleza, reconozco que me parece fascinante. Y no podemos hablar de tradiciones turcas sin mencionar el arte y la artesanía. Turquía tiene una larga y rica tradición en este ámbito, con productos como las alfombras, la cerámica, la joyería y la ropa. La familia de Ande aprecia mucho estas tradiciones, y a menudo visitan mercados y talleres para comprar productos artesanales. La artesanía turca es famosa en todo el mundo por su calidad y belleza, y es un reflejo de la creatividad y el talento de los artistas turcos. En cuanto a las bodas, son eventos muy importantes en la cultura turca, llenas de rituales y celebraciones. Las bodas turcas suelen durar varios días, y están llenas de música, baile y comida. La familia de Ande sigue las tradiciones más arraigadas, con rituales como el Nagecesi, una ceremonia en la que se pinta henna en las manos de la novia, y se canta y se baila para celebrar su próximo matrimonio. La novia suele usar un vestido especial para la ocasión, y los invitados le hacen regalos de oro y dinero. Durante la boda hay diferentes momentos especiales, como el corte de la tarta, el primer baile de los novios y los discursos de los familiares y amigos. Además de las bodas, hay otras ceremonias que marcan momentos importantes en la vida. Por ejemplo, la ceremonia de graduación, que celebra el fin de los estudios y el inicio de una nueva etapa. La familia de Ande siempre está presente en estos eventos, apoyando a sus hijos y nietos. Algo que me llamó mucho la atención fue la importancia de la música y la danza en la cultura turca. La música tradicional turca es muy diversa, con ritmos y melodías que varían según la región. La familia de Ande disfruta mucho de la música y el baile, y a menudo organizan reuniones donde tocan instrumentos tradicionales y bailan bailes folclóricos. La danza turca es muy expresiva, y refleja la alegría y la energía del pueblo turco. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los abuelos en la familia de Ande. Los abuelos son considerados pilares fundamentales, y se les respeta y valora mucho. Son fuente de sabiduría, experiencia y amor incondicional. Ande me contó que su abuela es una figura muy importante en su vida, y que siempre está dispuesta a ayudar y aconsejar a sus nietos. Los abuelos suelen cuidar de los nietos, contarles historias y enseñarles las tradiciones familiares. Es una relación muy especial, basada en el cariño y el respeto mutuo. La conversación con Ande me enseñó muchísimas cosas sobre las costumbres de su familia, y creo que pude percibir la riqueza de una cultura que se ha transmitido por generaciones. Me recordó la importancia de valorar y preservar las tradiciones familiares, y de entender que, aunque las culturas son diferentes, todos compartimos las mismas emociones, los mismos anhelos y la misma necesidad de amor y pertenencia. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por las tradiciones turcas de la familia de Ande. Espero que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo estas costumbres fascinantes. Hemos visto la importancia de la familia, la comida, las celebraciones y el arte, y cómo estas tradiciones forman parte de la identidad de Ande y sus seres queridos. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta aventura. Me emociona saber que estamos juntos explorando las culturas del mundo. Y por supuesto, un agradecimiento especial a Ande por compartir su historia y permitirme adentrarme en su mundo familiar. Fue un verdadero placer. Ahora, me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Qué tradición les llamó más la atención? ¿Conocían alguna de estas costumbres? Déjenme sus comentarios abajo. Me gusta mucho leerlos y aprender de sus experiencias.
Y para finalizar, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos porque les aseguro que vendrán más exploraciones culturales interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.